El aprendizaje es uno de los procesos con mayor importancia para los seres humanos. Comprender la forma en que los individuos adquieren y modifican su conocimiento, habilidades, estrategias, creencias y conductas ha sido motivo de estudio científico desde tiempos de antiguos filósofos como Platón y Aristóteles. Las teorías del aprendizaje y la práctica educativa se ayudan mutuamente a perfeccionarse, ya que la teoría por sí misma no capta plenamente la importancia de factores situacionales y la experiencia práctica sin teoría carece de un marco general para organizar el conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje. Las teorías más representativas del aprendizaje son el conductismo y el cognoscitivismo. El conductismo se basa en los cambios observables en la conducta del sujeto, se enfoca hacia la repetición de patrones de conducta hasta conseguir que estos se realicen de manera automática. Por su parte, el cognoscitivismo se basa en los procesos que subyacen a los cambios de conducta. Estos cambios son observados como indicadores para comprender lo que sucede en la mente del que aprende. Para que el aprendizaje suceda es necesario que se desarrollen procesos biológicos que tienen lugar principalmente en el sistema nervioso. La ciencia que estudia la relación del sistema nervioso con el aprendizaje y la conducta es la neurociencia. El sistema nervioso está conformado por el sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal, encargado de regular la conducta voluntaria, y el sistema nervioso autónomo que regula la conducta involuntaria. En el sistema nervioso central existen miles de millones de células en el cerebro y la médula espinal. Estas son las neuronas y las células gliales. Las neuronas cumplen una función importante ya que permiten el tránsito de la información a través de los músculos y órganos. El cerebro está cubierto por la corteza cerebral, una capa delgada que constituye la materia gris plegada del cerebro. La corteza tiene dos hemisferios, izquierdo y derecho, y cada uno de ellos consta de 4 lóbulos, occipital, parietal, temporal y frontal. La corteza es la principal área involucrada en el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de la información sensorial. Por lo general, el hemisferio izquierdo del cerebro domina el campo visual derecho y viceversa. Muchas funciones cerebrales están hasta cierto punto localizadas en áreas específicas del cerebro. Al parecer, el pensamiento analítico se localiza en el hemisferio izquierdo, mientras que los procesamientos espaciales, auditivos, emocionales y artísticos ocurren principalmente en el hemisferio derecho. A continuación se relatan 2 ejemplos en los que se describe el proceso de aprendizaje. El primer ejemplo se contextualiza en la situación en la que un estudiante adolescente, debido a un requerimiento de su docente, identifica la necesidad de aprender de manera autónoma a usar un programa de Office. Para conseguir su objetivo, el estudiante hace uso de un video tutorial de cómo elaborar una tabla dinámica en Excel. Al observar por primera vez el tutorial, el estudiante presenta dificultades pues no llega a comprender los pasos para la elaboración de la tabla, por lo que debe pausar y hacer varias repeticiones del tutorial para acabar por entender el uso del programa. Este ejemplo se basa en la teoría cognoscitiva, pues se enfoca en lograr que el aprendizaje sea significativo y toma en cuenta las percepciones que el aprendiz tiene de sí mismo y de su entorno de aprendizaje. La investigación de las neurociencias cognoscitivas muestra que factores como la relevancia, la novedad, la intensidad y el movimiento pueden activar y mantener la atención de las personas. Se puede observar cómo el interés, la frecuencia y el contexto tecnológico pueden ser factores que generan motivación en el estudiante para aprender acerca de un tema específico y almacenarlo en la memoria a largo plazo para cuando sea necesario, y no en la memoria de trabajo que se pierde en poco tiempo. En este ejemplo se puede destacar como ventaja el uso de recursos tecnológicos que despiertan la motivación intrínseca de manera que el aprendiz no se sienta forzado a aprender. La desventaja se centra en que las inquietudes que resultan del video tutorial no se resuelven de manera inmediata, por lo que se puede ver afectado el proceso de aprendizaje. Además que para el estudiante puede no resultar significativo el aprendizaje y el procesamiento de la información se va a la memoria de trabajo y es olvidada con facilidad. El segundo ejemplo se ubica en el contexto próximo a un estudiante al cual su docente ha identificado que requiere fortalecer su proceso de decodificación del código de lectura, identificación de signos gráficos por un nombre o por un sonido y la capacidad de transformar los signos escritos en lenguaje oral. El docente propone como estrategia la puesta en escena de una pequeña obra teatral que es ensayada durante la clase con sus estudiantes, solicitando que hagan lectura de las líneas que le corresponden, con lo que busca aplicar recursos y actividades que puedan llamar la atención del estudiante.
Es importante mencionar que las mejores actividades para el fortalecimiento del proceso lector son las que involucran tanto el aprendizaje explícito, discusiones grupales y lecturas entre otras, como el aprendizaje implícito, metáforas, experiencias y dramatizaciones. En este ejemplo se evidencia el aprendizaje desde el punto de vista del cognoscitivismo. La adquisición y uso del lenguaje requiere el trabajo en conjunto de múltiples áreas cerebrales, el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral y regiones cerebrales específicas están asociadas con el procesamiento ortográfico, fonológico, semántico y sintáctico que requiere la lectura. El área de Wernicke en este hemisferio controla la comprensión del habla y el uso de la sintaxis adecuada en la producción del lenguaje. Además, trabaja de manera estrecha con el área de Broca en el lóbulo frontal izquierdo, que es necesario para hablar, mientras que el hemisferio derecho es el encargado de interpretar el contexto y por lo tanto el significado de gran parte del lenguaje. En este ejemplo se pueden destacar ventajas relacionadas con el hecho de que el estudiante pueda llegar a fortalecer el proceso lector y su expresión oral de manera significativa a partir de una propuesta de clase práctica y dinámica con la que puede llegar a lograr un gran aprendizaje. Las desventajas están relacionadas con que el estudiante sienta temor de leer en público y que la actividad no le sea significativa, por lo que el proceso de aprendizaje se llega a establecer como una información en la memoria de trabajo sin ser almacenada por un largo periodo de tiempo. Los ejemplos anteriores sugieren que para lograr que el aprendizaje sea significativo y por lo tanto se generen más conexiones extensas, los docentes deben incluir en sus procesos de planeación la mayor cantidad de contextos posibles.